lo de hoy es un poco especial porque este ciclo de arquetipos e historia yo pensaba empezarlo en octubre con el dedicado a Beethoven. Pero resulta que estas fechas es el aniversario del nacimiento y de la muerte de esta mujer que representa un arquetipo Atenea clarísimo. Entonces, un poco como en memoria de ella, en memoria, he decidido hacer un poco el extra y como caso especial, pues empezar hoy con arquetipos en la historia, dedicado a Gertrudis Bell, el arquetipo Atenea. Bueno, en la psicología junguiana, si quieres, Carlos, ya puedes empezar a pasar el PPT. En la psicología junguiana se tienen en cuenta dos cosas. Por un lado, internamente tenemos lo que sería la tipología de la persona. En el caso que estamos viendo de arquetipos femeninos y una mujer, pues serían las poderosas fuerzas internas que estructuran de alguna manera la personalidad base. Pero por otro lado también hay fuerzas externas que condicionan de alguna manera esa tipología o ese arquetipo. Hay condicionantes externos por la sociedad, la familia, la educación, etcétera, que reprimen en ocasiones arquetipos y en otras ocasiones los potencian. En el caso de Gertrudis Bell, vamos a ver que ella plasma de alguna forma el arquetipo Atenea de una manera muy determinante porque casi prácticamente sigue todos los pasos. Sigue pasando las diapositivas, Carlos, por favor. La siguiente. Bien, en el arquetipo Atenea vamos a tener una serie de características que se dan en todas las personas, especialmente las mujeres que tienen activo este arquetipo. Pero desde el punto de vista de la mitología vamos a tener en cuenta y a repasar una serie de características de esta diosa. Era hija de Zeus y de la diosa de la inteligencia astuta, Metis. Contaba una leyenda que una hija de Metis sería incluso más poderosa y más inteligente que su padre Zeus, y entonces Zeus lo que hace cuando Metis está embarazada de Atenea, la reduce de tamaño y se la traga entera. Pasa el tiempo, tiene fuertes dolores de cabeza, pide que le abran la cabeza para ver qué es, y de su cabeza, es decir, de la cabeza de Zeus, que en uno de sus simbología, en uno de sus símbolos representa la inmortalidad, nace adulta y armada la diosa Atenea. Es decir, Atenea no es niña, nace ya adulta. Nace además con armas, con casco, con escudo, con coraza. Y por otro lado, como cualidades, la inteligencia, la reflexión, la prudencia, la dignidad, la serenidad, y a lo largo de toda su manifestación será una fuerza poderosa luchando contra el caos y la violencia. Es decir, es la fuerza o la guerra inteligente para cosmogonizar la naturaleza. Pero tiene una doble versión. En tiempos de paz es la destreza, el saber hacer. Por eso era la patrona también de las ciencias, las artes, la artesanía. Lo curioso de esta diosa es que lucha con su padre y sus hermanos en campos evidentemente masculinos y en igualdad de condiciones. Ella siempre piensa antes de actuar y actúa de acuerdo a los planes que ya previamente tiene. Valora la razón por encima de las emociones, el dominio de la voluntad y representa de alguna forma el logos. Pasa, Carlos. Vamos a ver este arquetipo en una mujer del siglo XIX, principios del XX. Ella nace en Inglaterra y nace de una familia poderosa desde un punto de vista económico y poderosa desde un punto de vista social. Su abuelo, Sir Isaac Bell,
es el dueño de grandes empresas, de grandes industrias, de grandes siderurgias. Y además un hombre poderosamente creativo y que hace crecer la industria siderúrgica y de ferrocarriles en Gran Bretaña. De hecho, se cuenta que llega a tener la sexta fortuna más grande del Reino Unido. Aparte, llega a ser caballero de la reina y ejerce como político. Entre sus hijos, su primogénito es Sir Hugh Bell, que será el padre de Gertrude Bell. Este hombre continuará enriqueciendo, creciendo la fortuna familiar y al mismo tiempo también ejerciendo diferentes cargos políticos. Aquí os he puesto 3 diapositivas que representan 3 personas que por un lado son importantes en cuanto al legado familiar y por otro lado también son importantes en cuanto a la relación y a la educación que otorgaron a Gertrude Bell. Lady Florence Bell va a ser la madrastra de Gertrude, porque ella pierde a su madre, que muere a consecuencia de una neumonía al poco de nacer su segundo hijo, el hermano menor de Gertrude, y su padre se hunde en la melancolía, pero se vincula fuertemente a su hija y Gertrude va a tener una relación muy positiva con su padre, que aquí se plasma otra vez la teoría del arquetipo activo-Atenea. Es decir, Atenea es hija de su padre. La relación de Gertrude con su padre es muy buena, con su madrastra también va a ser muy buena, porque al cabo de unos años él ya parece que supera su melancolía, pasa a Carlos. Parece que supera su melancolía y contrae matrimonio con una mujer joven, tenía 24 o 25 años, escritora, escribía cuentos infantiles, escribía drama y que establece muy buena relación con su hijastra, con Gertrude, e incluso será muy importante también en la educación e incluso el destino de la propia Gertrude. Vamos a ver aquí a Atenea como arquetipo desde el punto de vista de la infancia y del adolescente. La niña que tiene activado el arquetipo Atenea es una niña con una capacidad de concentración, con una inclinación clarísima hacia lo intelectual, hacia los estudios, incluso desde edades muy, muy tempranas, probablemente incluso aprenda a leer sola y siempre está buscando información, quiere siempre trabajar ese lado intelectual. Muy vinculada al padre, mucho más que a la madre, en la mayoría de las ocasiones, y si el padre es una persona que comprende esto y que tiene una buena relación con ella y a que se manifieste sus capacidades en libertad, favoreciendo el desarrollo de estas, esa niña puede llegar a ser una adulta que alcance un destino brillante y grande. Pasa, Carlos. Bien. Gertrude Bell va a ser en el futuro llamada la hija del desierto, la reina sin corona, la tigresa de Irak, y nace un 14 de julio de 1868. Por eso les decía yo que quería dedicarlo esta charla a ella como homenaje al aniversario, porque nace un 14 de julio y muere un 12 de julio. El vínculo, como les decía antes, con su padre es muy fuerte, incluso ella comenta en alguna de sus cartas que a la persona que realmente echaría de menos es a su padre, aunque ella nunca se siente sola. Debe ser porque lleva una vida sumamente activa, con descubrimientos, con creaciones. Bien, pasamos. Bueno, desde un principio, tanto su padre como su madrastra, viendo las cualidades de Gertrude, se preocupan de darle una formación exquisita. Y la van a mandar a Londres, a un colegio muy exclusivo, no se olvide que tienen una gran fortuna, y la niña se va a alojar, o la adolescente se va a alojar con la madre de su madrastra, que también está relacionada con la alta sociedad, y en las tertulias de la familia, la niña, la adolescente, va a conocer arqueólogos, científicos, ingenieros,
lo que da respuesta a esas inquietudes intelectuales que tiene ella, porque podríamos decir que a lo largo de toda su vida va a ser como diríamos, la linterna que va a iluminar su vida, su búsqueda de saber, de descubrir, de organizar. Va a estudiar historia, literatura, además, e incluso va a ser la primera o segunda mujer que consigue terminar la carrera en la Universidad de Oxford, y no solo la termina, sino que la termina con un premio extraordinario. Y si la carrera duraba 3 años, ella la termina en 2. Pero ¿qué ocurre? En aquella época, para una mujer de la alta sociedad, pues a partir de esa edad la idea era hacer un buen matrimonio. Pero ¿qué ocurre? Que Gertrudis tiene mucha inteligencia, es muy inteligente, es muy abierta, es decir, dice las cosas como piensa, es arrogante, al fin y al cabo es de una familia poderosa, y eso de alguna manera espanta a los pretendientes. Ella les considera a todos medio tontos, aburridos, superficiales, y va a ser en ese momento cuando ella ya empieza a elaborar otras ideas en las que la va a apoyar su madrastra también. Pasa, Carlos. Bien, aquí hacemos otra reflexión respecto al arquetipo y a lo que escribe Jean Synoda en su libro sobre el arquetipo Atenea. Se lo digo así por encima de todo, el arquetipo activo Atenea, como hija del padre, es la mujer que se relaciona de manera natural y trabaja con hombres poderosos, hombres de autoridad, de poder, etcétera. No soportan a los inútiles, a los débiles, a los emocionales, y la diosa Atenea está siempre respaldando y apoyando a los héroes. Entonces, en el caso de una mujer con el arquetipo Atenea, se va a ver que son mujeres con una opinión y consejos muy prácticos, muy inteligentes, y que sabe dilucidar y sabe plasmar las situaciones, incluso las conflictivas. Utiliza su mente por encima de todas las cosas. No es una mujer que utilice la belleza para seducir ni para convencer. Su fuerza o su seguridad radica principalmente en su inteligencia. Pasa, Carlos. Bien, en el caso de Gertrudis Bell vamos a ver cómo ya enseguida empieza a viaja a Rumanía, viajará a otros países, pero va a ser su madrastra la que, hablando con ella, le dice, bueno, pues puesto que quieres viajar, ella se siente muy atraída por Oriente, y su madrastra tiene una hermana casada con un diplomático en Persia, lo que es el actual Irán. Entonces le dice, bueno, pues vete allí porque allí tienes familia, y efectivamente viaja a Persia y vive muy bien porque su familia es diplomático, entonces vive en plan de lujo, ¿no? Y entre las personas que conoce, va a conocer a un joven, Henry Cadogan, que le va a despertar el amor hacia la magia del desierto. Ellos se sienten muy afines, se sienten como almas gemelas, cabalgan por el desierto, por las montañas, cenas románticas, y Gertrudis en sus cartas dice que se siente feliz y libre y profundamente enamorada de este joven. Escribe a su padre para pedirle permiso para casarse con él, pero su padre considera que este hombre joven, aunque es un empleado de la embajada, pero es un empleado pobre, no tiene fortuna, no tiene títulos y además tiene bastante fama de jugador, lo que hace que su padre desconfíe de él y le niegue el permiso. Pasa. Bien. Pasa. Aquí, vale. Entonces, que Gertrudis, que para entonces ya está recopilando datos, estudiando, perfeccionando el persa, recogiendo datos de ese país y demás, decide viajar a Inglaterra para hablar con su padre y convencerle de que le deje casarse con Henry.
viaja a Inglaterra y allí va a estar durante 8 meses. No se olviden ustedes que en aquella época los viajes no eran en avión, por lo tanto eran mucho más lentos y demás. Bueno, ella mientras está en Inglaterra escribe todas las experiencias que ha recopilado de Persia, descripciones geográficas, históricas, etcétera. Estudia árabe también. Ella va a tener una gran facilidad para los idiomas y sobre todo los idiomas orientales. No olvida su amor, pero resulta que va a recibir una trágica noticia, y es que él sufre una caída de caballo a un lago helado y a un río helado, y a consecuencia de esa caída se le produce una neumonía y fallece. Pasa, Carlos. Bien. Ocurre en la vida de las mujeres Atenea que a veces sucede algo en su vida que es traumático, que está incluso más allá de sus propios programas o incluso de sus propias ideas. ¿Qué ocurre? Bajo la presión de esas circunstancias van a tomar decisiones, porque Atenea nunca se deja aplastar por las circunstancias. Y aquí podemos decir que empieza el verdadero camino del héroe y la heroína de Gertrudis Bell. Les he puesto 2 arcanos del tarot porque uno representa los enamorados, que a su vez es la decisión, y por otro lado es el carro, que es el avanzar. Así, en este punto, Gertrudis Bell va a tomar ya la decisión que marcará su vida, tanto para ella misma como para la historia, porque Gertrudis Bell probablemente sea uno de los personajes históricos más importantes de los últimos 2 siglos y desgraciadamente muy poco conocido, o peor, muy mal conocido. Sí es cierto que se han hecho películas sobre su vida. Recientemente Nicole Kidman protagonizó, haciendo el papel de Gertrudis Bell, una película que se titula Reina del Desierto, que la pueden encontrar en YouTube. Es una película que, como todas, pues se salta y manipulación de datos, no se atiene a la realidad, es bastante superficial en cuanto que hace como más hincapié en el tema romántico, más que realmente lo que aporta Gertrudis Bell a la historia y a la política, pero tiene un final que a mí me gustó. Luego hablaremos de él. Pasamos, Carlos. Bueno, gracias a la fortuna que tiene de su familia, ella va a empezar ya a viajar, va a empezar a dar los primeros pasos de lo que será realmente su forma de vida, y dará 2 vueltas al mundo. En ocasiones viaja sola, en otras con su hermano menor, visitará las ruinas de Palmira, de Petra, de Baalbek, y ahí va despertándose también su amor por la arqueología y por la historia antigua de Oriente. Debemos decir que fue una gran arqueóloga con una gran y buena metodología, mucho mejor y superior a la de muchos arqueólogos europeos que hacían excavaciones en Oriente, y también, desgraciadamente, no se valora mucho el aspecto de arqueóloga de Gertrudis Bell. Pasamos, Carlos. Bien, en estos viajes por el desierto que hacen, vamos a ver que ella no los hace desde el punto de vista de una europea que va paseando, sino que al contrario se funde con la cultura, con la magia de esos lugares. Se reúne con los beduinos del desierto, escucha sus problemas, se relaciona con los jefes de las tribus del desierto y va despertando por donde pasa un gran respeto, hasta el extremo de que ya le empiezan a poner ciertos sobrenombres, casi podríamos decir mágicos, a ella, y la invitan. Como arquetipo Atenea es una mujer elegante, es una mujer digna, y a lo que puede parecer increíble es que ella, cuando viaja, no viaja como una mendiga de cualquier manera, sino lleva todo un equipaje con todos elementos, un verdadero mobiliario de campaña. Lleva desde tienda de campaña con cama plegable, mesas, sillas de tijera, bañera plegable de lona, su vajilla, y siempre vistiendo, dentro de una adaptación al calor y al lugar, vistiendo con
con un estilo más femenino europeo que otra cosa. Parece que ella lleva la elegancia dentro, más que, no importando que estar en un desierto inhóspito. Características del arquetipo Atenea activado. La mujer Atenea no tiene conflictos mentales, físicamente activa, de buen parecer, de buen tono, es decir, es una mujer naturalmente elegante, pero que no vive esclava de la moda, sino que es elegancia discreta, elegancia digna, es una elegancia sin edad. Y podríamos también comentar o decir que representa la moderación en todas las cosas, y que además está ahí cuando se la necesita. Pero de alguna manera también es necesario invocarla, porque si no es como si se permaneciera invisible. Bueno, estos viajes que realiza Gertrudis Bell los realiza una vez en solitario, como decíamos, otras veces acompañado, pero ya últimamente ya se dedica a hacerlos en solitario. Va con un gran séquito y con un fiel criado armenio que controlará todo el transporte de camellos y de criados, e incluso las relaciones con las tribus de los lugares que van visitando. Ella ya se entrega a estudiar y a conocer el desierto, se va a ir convirtiendo en uno de los mayores expertos en el conocimiento del desierto, de la historia, levanta mapas, detalla todo y va a realizar importantísimos descubrimientos arqueológicos. Y no le importa hacer viajes arriesgados, va a hacer uno desde Damasco hasta la actual Arabia, cuando estaban en las tribus en verdaderos conflictos, hasta el extremo de que en los yacimientos arqueológicos donde paraban y trabajaban tenían que estar armados, porque podía pasar cualquier cosa, desde bandidos hasta enfrentamientos en medio de los choques de las tribus que estaban desunidos y en guerra. La fama de Gertrudis y su magia se va extendiendo hasta tal extremo que era una frase como de moda decir: ¿ha conocido usted a la señorita Gertrudis Bell? Porque se convierte en una especie de símbolo. Lo maravilloso es el respeto, la admiración con la que fue admitida por el mundo árabe, que la convirtió realmente en un personaje totémico. Bien, ella sigue escribiendo también de alguna forma para ir superando su sufrimiento, y traduce, perfecciona el árabe, el persa hasta hablarlo perfectamente. Va a conocer a dos arqueólogos importantes, que son David Hogarth, que era un investigador del Museo Británico, y Salomón Reinach, que le van a enseñar técnicas muy profesionales para la arqueología, y que incluso ella se asustará cuando ve muchos arqueólogos europeos que el sistema que tienen de prospecciones arqueológicas, que destrozan casi más de lo que descubren. Sí, pasa, Carlos. Bueno, otra de las injusticias que se ha cometido con Gertrudis Bell es que ella llega a hacer importantes descubrimientos arqueológicos y que, sin embargo, apenas se la cita. Y, de hecho, lo que se escribe sobre esos descubrimientos arqueológicos, ella escribe la mayor parte de ese trabajo, y sin embargo figura como más importante otro arqueólogo del grupo, ¿no?, de arqueólogos. Él descubre en la fortaleza Palacio de Haidir, y ella eleva detalles de dibujos, de planos a escala de esa enorme fortaleza, con detalle de las paredes, de las torres, etcétera, y haciendo montones de fotografía, porque ella lleva permanentemente su cámara, y de hecho hay publicados libros con toda la serie de fotografías que a lo largo de su vida y de sus expediciones hizo esta mujer. Pasa. Bien. Bueno, aquí seguimos con el arquetipo Atenea,
teniendo en cuenta un punto el que quiero resaltar. Ella era la consejera, el apoyo y la ayuda de los héroes, y la patrona también de los héroes. Es decir, es la diosa que está ayudando y aconsejando a los héroes y a los dirigentes. Vamos a ver cómo en el caso de Gertrudis va a suceder lo mismo exactamente. Bien, aquí entramos en un dato curioso que quizá les suene a ustedes. En una excavación arqueológica en Carchesmith, ella va a conocer a un personaje que todos conocemos, aunque sea de la película Lawrence de Arabia, que es Lawrence, el conocido como Lawrence de Arabia. Y que otro acto de injusticia, se dice de Gertrudis Bell, es la Lawrence de Arabia femenino. Eso es un insulto a ella y una falta de respeto. ¿Por qué? Porque él es 20 años más joven que ella y él empieza muy posterior a ella. Es decir, ella ya ha hecho mucho, ha trabajado mucho, ha descubierto mucho cuando él se inicia en ese mundo. Debería decirse realmente que Lawrence de Arabia era Gertrudis Bell masculino. Y ella además va a ser mentora, va incluso a llamarles la atención a él y a otros arqueólogos que trabajaban con él respecto a esas técnicas poco ortodoxas que deterioraban bastante los yacimientos arqueológicos. Pasamos. Bueno, ella, todas estas recopilaciones que hace de estudios del desierto, de fotografías y demás, periódicamente regresa a Londres para escribir, recopilarlos, organizarlos e incluso publicarlos. De la misma manera que es una apasionada arqueóloga y una apasionada viajera, es una apasionada escritora también. Todos los trabajos que hace empiezan a ser reconocidos también en Europa. Se la nombra miembro de la Real Sociedad Geográfica Inglesa. Pero ¿qué ocurre? Estamos entrando en una época bastante conflictiva, no solo en Oriente, sino también en Occidente. Y Europa va a entrar en la Primera Guerra Mundial, lo que va a impedir que todos esos trabajos de arqueología, la carrera arqueológica de Gertrudis Bell, de alguna manera quede detenida. ¿Qué ocurre? En todo ese conflicto bélico, tanto de Oriente como de Occidente, los países occidentales, sobre todo las grandes potencias, tratan por todos los medios de alcanzar el poder y el control de Arabia y Mesopotamia, de todo ese mundo, que entonces era Arabia y Mesopotamia. Luego ya vamos a ver cómo se dividen en otros países. ¿Qué ocurre? Gran Bretaña tiene una ventaja sobre los demás, y es que Gertrudis Bell es una ciudadana británica, y además es una ciudadana archiconocida por todo lo que sabía sobre ese mundo oriental. Y sabían que no hay nadie como ella que conozca no solo los territorios geográficamente, sino también es conocida y respetada por la mayoría de los jeques de la zona. Entonces, si quieren negociar políticamente con ellos, solamente saben que pueden hacerlo a través de Gertrudis Bell. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a pedir que forme parte de la oficina, podríamos decir, la oficina árabe, la inteligencia militar. O sea, de alguna manera es un poco el lugar de espionaje. A ella se le dice que es espía, realmente no es espía. En lo que ella trabaja en la oficina de inteligencia militar árabe es en diseñar y enseñar sobre los mapas, la configuración, las tribus, etcétera. Es decir, dar todos los conocimientos, aportar todos los conocimientos que ella tenía sobre la zona para ayudar a que la gran potencia con Churchill a la cabeza pueda negociar con este mundo oriental y tener poder en las relaciones con él. En estas fotos que ven ustedes aquí, la van a ver en una época que es un poco posterior a esto que estamos hablando, y es en la conferencia del Cairo, donde definitivamente ya se establece el reino de Irak, y es una conferencia que organiza Churchill,
en el Cairo, y donde ella es la única mujer, pero probablemente la más profesional desde el punto de vista del conocimiento de ese mundo. En la otra foto la tienen también con Churchill y otros políticos y militares británicos delante de la Esfinge y de la pirámide. Pasa. Bien. La única mujer entre los 40 representantes, como hemos dicho antes. Bueno, para entonces, en esta conferencia en el Cairo, se va a definir definitivamente ya el futuro de un Estado que podríamos decir acaba de crearse, que es Irak. Todos lo conocemos de los últimos años, desgraciadamente. ¿Cómo se hace el Estado de Irak? Casi podemos decir que la creadora del Estado de Irak es Gertrudis Bell, porque ella es la que va a establecer, aconsejar sobre los límites, sobre las características, y aquí sí la historia le concede justicia, porque ella de alguna forma se la considera la creadora del Estado de Irak. Es verdad que es respaldada por su amigo, Lawrence de Arabia, pero teniendo en cuenta que es ella la que conoce el territorio como la palma de la mano, va a ser la voz de Gertrudis Bell la decisiva en la organización y creación de ese nuevo Estado, que va a ser el Estado de Irak. Pero Gertrudis Bell es tradicional. Entonces, si bien ella determina la creación de este Estado de Irak, pero por otro lado también establece que haya un vínculo con Gran Bretaña. Como si dijéramos que el sistema cultural, sociológico de Europa, del país del que ella procede, fuera el sistema más adecuado para organizar un país con proyecto de cultura, de futuro y de civilización. Pasa despacio, vale, aquí. Bueno, ¿quién va a ser el rey de Irak? En París había conocido a el emir Faisal ibn Hussein, un hombre culto, un hombre diplomático que reina por un pequeño tiempo Siria, pero lo expulsa, y consideran, tanto ella como los demás, consideran que reúne las cualidades adecuadas para gobernar, ser rey de Irak. Este hombre empatiza enseguida con Gertrudis y llegan a tener una profunda relación de consejera y político, o rey en este caso. Pero él al mismo tiempo le transmite a ella que tome conciencia de que los árabes pueden gobernarse a sí mismos, que no necesitan para nada el colonialismo y la tutela de Occidente. Ella potencia esa independencia de Irak y colabora profundamente con Faisal para establecerle como rey y establecer esa monarquía unificada en Irak. ¿Por qué? Porque no es fácil, dado que hay muchas tribus en el desierto, muchas de ellas enfrentadas, y al Faisal no le aceptan tan fácilmente porque le consideran un tanto extranjero, ya que él había nacido en Arabia Central, y por otro lado no hablaba bien el idioma dominante del lugar, pero ¿qué hace? Ella es muy inteligente. Ella trabaja sobre el pueblo para convencerles de que Faisal es el rey adecuado, y por otro lado le da la idea a Faisal de que utilice los elementos mitológicos e históricos que son comunes a todas las tribus, como si dijéramos potenciando la historia antigua que vincula a todas las tribus y los habitantes de la zona. Pasa despacio, Carlos. Bien, ella definitivamente se instala en Bagdad, se instala en una finca muy agradable a orillas del río, y ahí va a recibir cantidad de diplomáticos, militares, etcétera, porque saben que ella es la que posee el conocimiento de todo, tanto de los movimientos de Gran Bretaña, de cómo se está moviendo el país, cómo van las cosas en palacio.
Y entonces van para hablar con ella, para enterarse, porque saben que ella es la que lo sabe todo, por decirlo de alguna manera. Aquí a la derecha tienen la foto del que será el rey de Irak. Por entonces la salud de ella empieza ya a declinar un poco. No nos olvidemos que ya empieza a tener años. Y los médicos le aconsejan que regrese a Gran Bretaña, pero ella no quiere. No quiere. Dice que se siente de Irak, que se siente de la zona, que se siente de Bagdad, que Bagdad es su hogar, e incluso así le escribe a su padre diciéndoselo. Aunque hará todavía un viaje y verá que hay problemas en la familia porque la fortuna parece ser que ha decaído bastante. Después muere su hermano de fiebre tifoidea, pero ella va a encontrar gratificación en ser la consejera importantísima del rey Faisal I, porque se dice que él no hace nada sin consultárselo a ella. Queremos aclarar que no hay entre ellos una relación sentimental, ni mucho menos, ni mucho menos. Es un arquetipo Atenea, entonces ella, pasadas sus experiencias amorosas que haya podido tener, realmente el amor de su vida es lo que está haciendo. Y como les decíamos, se convierte realmente en la dama del palacio, en la dama del reino, porque es la consejera más importante del nuevo rey, del nuevo estado, hasta el extremo de que él prácticamente lo consultaba todo con ella. Pasa. Bien. Cuando ya la situación se empieza a estabilizar, ya se empieza todo un poco a serenar y demás, pues ella la va a nombrar o la van a encargar el rey Faisal de organizar la arqueología y el Museo Arqueológico de Bagdad. Y será a lo que se dedica, o sea, ya va a encontrar su otro amor, que es la arqueología, y va a fundar el Museo Arqueológico de Bagdad, lo va a organizar, va incluso a donar cantidad de piezas que ella tiene de su propia colección particular. Y les quiero comentar una cosa, hasta la desgraciada guerra de Irak, el Museo Arqueológico de Bagdad fue uno de los mejores del mundo. Era extraordinario. Desgraciadamente, con la guerra fue saqueado por los propios salvadores de Irak, los propios soldados americanos lo saquearon otros salvajes, como ocurre siempre en estos casos, que muchas piezas los empleados del museo, con actitudes verdaderamente heroicas, recogieron, escondieron y trataron de salvar muchas de las piezas. Hoy día se está tratando de restaurar lo que se puede restaurar y bien, ahí tienen ustedes la foto exterior del museo, la foto aérea de la ciudad de Bagdad, que está en reconstrucción, y el interior del museo con la desesperación de un empleado cuando ha visto el saqueo a que ha sido sometido y la destrucción, la barbarie y la ignorancia, desgraciadamente, es la autodestrucción del ser humano y la heterodestrucción también, destruye a los demás destruyéndose a sí mismo. Y bueno, esperemos que dentro de lo que cabe hayamos aprendido la lección y no repitamos errores. Bien, aquí voy a hacer un lapsus para contarles otro detalle de la vida privada de Gertrudis Bell. Después de la pérdida de su primer amor, 20 años después, 20 años estuvo libre como buena Atenea, dedicada a su trabajo, ella va a tener un idilio con un militar también de la embajada, pero va a ser un idilio absolutamente platónico, porque él está casado. Y ella se niega a mantener ninguna relación adúltera con él, porque ella, como les decíamos, de fondo y como buena Atenea, es una defensora de los valores tradicionales y del matrimonio entre ellos. Por lo tanto, nunca aceptaría mantener una relación adúltera. Hasta el extremo, él muere también en una escaramuza militar. Ella representa también el arquetipo Atenea, en tanto en cuanto este arquetipo activo no defiende precisamente el feminismo. Y curiosamente, Gertrudis Bell, que es una mujer que rompe moldes en su época, que organiza países, traza fronteras
y prácticamente nombra reyes y montó una monarquía, es una enemiga del voto, del sufragio femenino, pero también tiene sus razones. Ella dice que la mujer de su época no se preocupa de formarse, de estudiar y de conocer para votar. Entonces, mientras ese proceso no se dé, no es bueno que vote porque no votará adecuadamente. O sea, que ella lo que defiende es primero la transformación cultural de la mujer para antes de integrarse en ese mundo. Pasa, Carlos. Bien, el 11 de julio de 1926, estamos en Bagdad, ella se visita a un amigo, envía, una carta a un amigo y le dice que por favor que cuide de su perro y que procure que no le falte nada, o sea, que el perro esté bien atendido y bien alimentado. La mañana del 12 de julio es encontrada muerta en su cama y en la mesita de noche un tubo vacío de barbitúricos. Bien, es un impacto brutal para toda la ciudad, para todo el país, incluido Europa, porque no se comprende cómo esta mujer tan activa, tan fuerte y tan brillante llegara a tomar esa decisión. No se está de acuerdo si fue suicidio o fue error, pero el hecho de que ella se preocupara de su perro indica que tenía decidido ya realizar su último viaje. En una personalidad con este arquetipo, indudablemente ella ha marcado las pautas de su destino siempre. Ha transformado el mundo de alguna manera. Entonces no es tan extraño que ella también decidiera ser la que tome la iniciativa para realizar su último y misterioso viaje. Fue enterrada en el cementerio británico de Bagdad, a orillas del desierto que tanto amó y por el que tanto viajó. Y bueno, no sabemos en este momento si se conserva la tumba o si sus cenizas se han mezclado con las arenas del desierto. Aquí a la derecha tiene una foto de su entierro. Claro, fue apoteósico, se pueden imaginar, o sea, con un entierro con el que participaron tanto europeos como gente del país, se les hizo prácticamente honores de Estado. Bien, bueno, con esto termino, para no ser demasiado pesada, que quede esta pequeña charla como un recuerdo en memoria de esta mujer que en la película de Nicole Kidman, que como les decía antes, aunque es bastante superficial, pero que sin embargo tiene un final que a mí me gustó, cuando ella le habla al rey de Irak y al rey de Turquía, y ellos dicen, ¿cómo sabe que sobre reyes, cómo sabe que vamos a ser reyes? Y le dice su hermano, ella crea a los reyes. Y realmente esta mujer, conocida como la reina sin corona del desierto, puede decirse que creó reyes y creó estados. Algo así como una gran dama del antiguo Egipto, que eran las que transferían el poder y la legitimación para los faraones. Pues sirva esta pequeña charla, como les decía antes, en memoria y justicia de esta gran mujer a la que yo considero que no se le está haciendo la justicia que se merece. Y bueno, si quieren ustedes hacer alguna pregunta al respecto y sé contestarla, pues bueno. Yo sí, María Jesús, si es posible. Dime. Bueno, al principio me lo he perdido y algunas cosillas también porque se me iba la wifi, pero bueno, por si acaso no lo has dicho. Mi duda es, ¿tú crees que puede tener relación con el arquetipo de Atenea esto de que, no sé, consciente o inconscientemente no pudiera tener una relación con
con los hombres de una manera natural y que además los dos precisamente mueran de manera así trágica y rápida? Eso bueno, el arquetipo Atenea activado, cuando se activa, el interés no es como, por ejemplo, el arquetipo Afrodita, donde podríamos decir que se maneja en ese mundo. Atenea, su verdadero interés es intelectual, es el logos, no el eros. Entonces, una mujer Atenea puede amar tan intensamente su trabajo que es su pasión. Tampoco tiene una sexualidad como puede ser una Afrodita. Entonces, pero sin embargo sí puede enamorarse. Pero no es un arquetipo que determine que la mujer por encima de todo necesita estar enamorada o necesita sentirse amada, porque su pasión está canalizada más en otros aspectos intelectuales. Por otro lado, también es un arquetipo que tiende bastante a la estructura patriarcal. Es hija de su padre, es continuadora de lo que podríamos decir las formas patriarcales. Y no, por lo tanto, de lo tradicional, de las leyes, de las normas. Entonces, el hecho de que ella solamente se enamorara en 2 ocasiones reconocidas, e incluso en una de ellas lo limitara al amor platónico porque él estaba casado, corresponde mucho al arquetipo Atenea. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Bueno, sobre todo me parece curioso que las 2 personas de las que estuve enamorada murieran de una manera trágica, ¿no? Ya, y rápida. ¿sí? Es verdad. No sé si es casual. Es no como sé si si el es casual. destino... Sí. Sí, es verdad, como si el destino dijera que no, que no. Es verdad, es verdad. Sí, es cierto. Es cierto. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Yo quería hacer una afirmación. Lo que sí es verdad es que y no solamente Irak, sino todos los países colindantes, incluso Irán, le debe mucho a esta señora, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Todo lo que es Oriente Próximo, realmente sí. Arabia, Irán, Irak, sí. Luego, otros gobiernos se han dedicado justamente, o países se han dedicado a destrozar todo lo que ella hizo. Sí, ciertamente. Eso es lo triste. Yo me imagino que como cuando ella vuelva, volverá, no sé, porque ella tenía un carácter fuerte, ¿eh? Entonces, pero bueno, así es la historia. Vamos construyendo y destruyendo, construyendo y destruyendo. De todas formas, esa capacidad de construcción la seguimos teniendo la humanidad y siempre habrá Gertrude y Bell, es decir, siempre habrá gente que construya, ¿no? Pero sí es verdad lo que tú dices, Víctor, que se ha destruido todo lo que ella construyó. Pero bueno, así es la vida. Israel, ¿no? La formación de Israel ha tenido mucho que ver justamente con la destrucción de todo el entorno. Claro, porque es el tradicional enfrentamiento entre árabes y judíos. Claro. Eso ya está en las raíces genéticas de los 2 países. Eso sería otro tema, ¿no? La formación de Israel, ¿no? Del país. Bueno, es que realmente Israel e incluso Irak, el Irak que ella de alguna forma delimitó, son países casi que se construyen de forma artificial. Entonces, en el caso de Irak, bueno, fue unificando tribus que incluso estaban enfrentadas entre ellas y tal, pero en el caso de Israel, el actual Estado de Israel es una creación artificial completamente. Total, porque además es una zona que pertenecía justamente a Ataturk, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin. Bueno, yo creo que eso sería justamente para otra conferencia, ¿no? Sí. Te la apuntaba así de paso. Sí, bueno, es que todos los temas que tocamos realmente serían, ¿verdad?, para montones de charlas y de... Sí. Bueno, ¿más preguntas? Es que ha sido una maravilla de lo que acabas de hacer hoy. Es una auténtica maravilla, María Jesús. ¿Perdón? Y es una auténtica maravilla lo que acabas de hacer con... una recopilación de... Bueno, yo creo que considero un acto de justicia.
Considero Sí, un acto de porque justicia. muy desconocida. De hecho, yo la tenía totalmente olvidada, que acabas de recordarme, algo increíble, ¿no? Pero la tenía totalmente olvidada. Yo creo que la mayoría de nosotros la tenemos totalmente olvidada. Sí, sí, Yo sí. personalmente te doy las gracias por traérmela de nuevo a Por, la memoria, ¿no?